En 1929, la bolsa se desplomó y Estados Unidos entró en la Gran Depresión. Las acciones cayeron un 89% en 3 años. El desempleo alcanzó el 25%, los bancos quebraron, los ahorros se esfumaron. El mercado tardó 25 años en recuperarse a los niveles de 1929. En 2008, el mercado inmobiliario se desplomó y desencadenó la Gran Recesión. Las acciones cayeron un 57% en 18 meses. El desempleo llegó al 10%. Los bancos necesitaron rescates. Los fondos de jubilación quedaron devastados. Los mercados tardaron 5 años en recuperarse. Pero 2025 es diferente. Esta vez, acciones, bonos y bienes raíces se desploman simultáneamente en lo que los historiadores financieros denominan la burbuja generalizada. Y cuando todo se derrumba a la vez, no hay dónde esconderse. ¿Y si les dijera que no estamos en una situación nueva? Estamos en 1928, justo antes de la Gran Depresión, solo que esta vez es peor, porque las herramientas que nos salvaron después de 1929 y 2008 ya no existen. La Reserva Federal no puede bajar los tipos de interés a cero porque ya están bajos. No puede imprimir dinero ilimitadamente porque acaba de hacerlo y provocó la peor inflación en 40 años. El gobierno no puede rescatar a todo el mundo porque ya está ahogado en una deuda de 36 billones de dólares. Permítanme mostrarles por qué todos los principales indicadores financieros están en alerta máxima. ¿Por qué el periodo crítico de la crisis se sitúa entre noviembre de 2025 y junio de 2026? ¿Y por qué el colapso que se avecina destruirá más riqueza que cualquier otro evento en la historia de la humanidad? Esto no es especulación, son matemáticas. Para entender por qué la crisis de 2025 es diferente a todas las anteriores, es necesario comprender que no estamos en una sola burbuja. Estamos en 3 burbujas simultáneas que nunca antes se habían producido juntas en la historia financiera. Empecemos por el mercado de valores. El S&P 500 cotiza con una relación precio-beneficio de 28, casi el doble del promedio histórico de 15 a 17. Este nivel de sobrevaloración solo se ha dado 2 veces antes. En 1929, justo antes de la Gran Depresión, y en 2000, justo antes del estallido de la burbuja.com que destruyó el 78% del valor del Nasdaq, el mercado se desplomó a los pocos meses de alcanzar estos extremos. Sin embargo, el riesgo de concentración en 2025 hace que la situación sea aún más peligrosa que en 1929 o 2000. 7 acciones, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Google, Meta y Tesla, representan aproximadamente el 30% del valor total del mercado del S&P 500. Esto significa que si estas 7 empresas quiebran, arrastrarán consigo a todo el mercado. Esta concentración no se veía desde 1929, cuando un puñado de acciones industriales sostuvieron el mercado justo antes del colapso. En 2000, la burbuja.com se concentró en las acciones tecnológicas, pero estas representaban un porcentaje menor del mercado total. La concentración actual es más extrema, más peligrosa y más frágil. El caso de Nvidia, por sí solo, ilustra la insensatez de las valoraciones actuales. La empresa cotiza con una relación precio-beneficio superior a 65, lo que significa que los inversores pagan $65 por cada dólar de beneficio que genera. El valor total de mercado de Nvidia supera los 3 billones de dólares, lo que la hace valer más que todo el mercado bursátil alemán, la cuarta economía más grande del mundo. Esta no es una valoración racional. Se trata de especulación impulsada por la exageración en torno a la inteligencia artificial, similar a la euforia por Internet en 1999. Todo el mundo cree que la IA lo cambiará todo, igual que en 1999 se creía que Internet lo cambiaría todo. Tenían razón sobre el impacto a largo plazo de Internet. Se equivocaron catastróficamente sobre las valoraciones bursátiles a corto plazo. Lo mismo está ocurriendo ahora con la IA. La segunda burbuja es la inmobiliaria, y de hecho está más sobrevalorada que la burbuja de la vivienda de 2008, que destruyó el sistema financiero mundial. En noviembre de 2025, los precios de las viviendas estarán aproximadamente un 50% por encima de su tendencia histórica a largo plazo en relación con los ingresos y el alquiler. En el punto álgido de la burbuja de 2008, las viviendas estaban un 35% por encima de la tendencia. Esto significa que la actual burbuja inmobiliaria es un 43% mayor que la que provocó la Gran Recesión. Reflexionemos sobre esto. La crisis que requirió rescates multimillonarios y casi destruyó el capitalismo se debió a una sobrevaloración del 35%. Ahora estamos en una sobrevaloración del 50%.
Y la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que estamos en una burbuja porque los precios han estado altos durante tanto tiempo que parece normal. Pero el sector inmobiliario residencial es solo una parte del problema. El sector inmobiliario comercial está en caída libre, creando una crisis que se agravará lentamente y que se intensificará entre 2025 y 2026. Los edificios de oficinas en todo Estados Unidos tienen un 45% de desocupación a medida que el teletrabajo se vuelve permanente. San Francisco tiene una tasa de desocupación del 35% en el espacio de oficinas comerciales. Estos edificios se financiaron con hipotecas cuando las tasas de interés eran del 3%. Ahora esas hipotecas están por vencer y deben refinanciarse a tasas de interés del 7% al 9%. Los edificios no valen lo suficiente como para soportar el nuevo servicio de la deuda con una tasa de interés 3 veces mayor. Esto significa impagos, pérdidas bancarias y una cascada de quiebras que replicará la crisis de las hipotecas subprime de 2008, pero en el sector inmobiliario comercial en lugar del residencial. La tercera burbuja, y lo que hace que 2025 sea un año sin precedentes, es el mercado de bonos. Se supone que los bonos del gobierno son el activo seguro que se debe tener cuando las acciones se desploman. En 1929, los bonos eran seguros incluso cuando las acciones se desplomaron un 89%. En 2008, los bonos del Tesoro subieron cuando los inversores huyeron de las acciones en busca de seguridad. Pero en 2025, los bonos se desploman junto con las acciones porque el gobierno estadounidense ha emitido tanta deuda que el mercado de bonos ya no puede absorberla. La deuda federal total supera los 36 billones de dólares, aproximadamente el 125% del PIB. Esta es la misma relación deuda-PIB que tenía Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial, con la diferencia de que, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue la única gran economía que no fue destruida por la guerra. Hoy, Estados Unidos compite con países que tienen menor deuda y fundamentos económicos más sólidos. El pago anual de intereses de esta deuda supera ahora los 1,2 billones de dólares, convirtiéndose en la partida más abultada del presupuesto federal, incluso mayor que el gasto en defensa y la seguridad social. Cuando los pagos de intereses superan todo lo demás, el gobierno tiene 3 opciones: recortar drásticamente el gasto y provocar una recesión, aumentar drásticamente los impuestos y provocar una recesión, o imprimir dinero para pagar la deuda y provocar inflación. Las 3 opciones conducen a una crisis económica. No hay una buena solución cuando los pagos de intereses por sí solos equivalen al PIB de México. Esto es una burbuja generalizada. Las acciones están sobrevaloradas a niveles vistos solo 2 veces antes, ambas antes de desplomes. El mercado inmobiliario está más sobrevalorado que en 2008. Y los bonos, el refugio seguro tradicional, se desploman bajo el peso de una deuda pública impagable. Los paralelismos entre 2025 y 1929 son tan precisos que es como ver la historia repetirse fotograma a fotograma. En 1929, la valoración de las acciones alcanzó extremos nunca antes vistos. La relación precio-beneficio del promedio industrial Dow Jones alcanzó 33, muy por encima de cualquier precedente histórico. En 2025 nos encontramos en niveles similares, con el S&P 500 cotizando a 28 veces sus ganancias. En 1929, el público creía que las nuevas tecnologías, en particular la electricidad, la radio y el automóvil, habían creado una nueva economía permanente donde las antiguas reglas de valoración ya no se aplicaban. Esta vez es diferente, era la frase que se repetía constantemente en 1929. En 2025, la inteligencia artificial es la nueva tecnología que supuestamente vuelve obsoletas las antiguas reglas. En 1929, la deuda con margen, el dinero prestado para comprar acciones, alcanzó niveles récord, ya que desde médicos hasta limpiabotas se apalancaron para participar en el auge. Circulaban historias de personas comunes que se hacían ricas de la noche a la mañana mediante la especulación bursátil. En 2025, la deuda con margen como porcentaje del PIB se encuentra en extremos similares, pero el apalancamiento moderno va más allá de las cuentas de margen tradicionales. La negociación de opciones por parte de inversores minoristas se ha disparado. La gente utiliza tarjetas de crédito para comprar acciones. Las empresas se endeudan para recomprar sus propias acciones a precios inflados. El apalancamiento en el sistema está omnipresente, oculto en derivados, opciones y estructuras de deuda que la mayoría de la gente desconoce. La desigualdad de la riqueza en 1929 alcanzó niveles extremos, donde el 1% más rico controlaba aproximadamente el 25% del ingreso total. Esta concentración significaba que la economía dependía de que un pequeño grupo de individuos adinerados continuara gastando e invirtiendo.
Cuando dejaron de hacerlo, todo el sistema colapsó. En 2025, la desigualdad de la riqueza ha alcanzado niveles aún mayores. El 1% más rico controla aproximadamente el 32% de la riqueza total, un porcentaje superior al de 1929. La economía depende del 10% más rico, que controla el 70% del gasto de los consumidores. Si los ricos dejan de gastar porque sus carteras de acciones se desploman, la demanda de los consumidores desaparece y la economía colapsa. Pero es aquí donde 2025 resulta aún peor que 1929. En 1929, la mayoría de los estadounidenses no invertía en bolsa. Solo alrededor del 10% de los hogares poseía acciones, lo que significa que el 90% de la población no se vio directamente afectada por el desplome bursátil. Si bien sufrieron posteriormente el desempleo y la deflación, el desplome inicial no acabó con sus ahorros porque no los tenían invertidos en acciones. En 2025, aproximadamente el 58% de los hogares estadounidenses poseen acciones, ya sea directamente o a través de cuentas de jubilación como los planes 401k y las IAs. Esto significa que cuando el mercado se desploma, destruye directamente los ahorros para la jubilación de más de la mitad del país. No hay protección, no hay margen de seguridad. Todos sufren de inmediato. En 1929, el sector bancario estaba fragmentado en miles de pequeños bancos sin seguro federal. Cuando llegó el desplome, los bancos quebraron porque los depositantes entraron en pánico y retiraron su dinero. La falta de seguro de depósitos significó que las quiebras bancarias aniquilaron los ahorros de la gente común. En 2025, contamos con el seguro de la FDIC, que supuestamente protege los depósitos hasta $250,000. Pero la FDIC solo cuenta con unos $125 mil millones en su fondo, mientras que garantiza aproximadamente $10 billones en depósitos. Si varios bancos grandes quiebran simultáneamente, el fondo de la FDIC resulta ridículamente insuficiente. El gobierno tendría que imprimir billones para compensar a los depositantes, lo que destruiría la moneda mediante la inflación. Los depositantes pierden su dinero por quiebras bancarias o por inflación. Es una situación muy difícil. La Reserva Federal en 1929 tenía credibilidad y margen de maniobra. Se había establecido apenas en 1913, 16 años antes, y aún no había erosionado la confianza pública a través de décadas de ciclos económicos de auge y caída. Podría haber recortado las tasas de interés de forma más agresiva, pero no comprendió lo que debía hacer hasta que fue demasiado tarde. En 2025, la Reserva Federal ha pasado los últimos 15 años demostrando su incapacidad para gestionar la economía. Infló una burbuja masiva mediante la flexibilización cuantitativa después de 2008. Mantuvo las tasas demasiado bajas durante demasiado tiempo, creando una burbuja generalizada. Luego, en 2022 y 2023, subieron las tasas de interés de forma demasiado agresiva, provocando inflación y amenazando simultáneamente con el colapso de la economía. La Reserva Federal ha perdido credibilidad. Y lo que es más importante, ha perdido las herramientas para afrontar la próxima crisis. La crisis financiera de 2008 ofrece una comparación aún más reciente y pertinente con lo que se avecina en 2025 y 2026. En 2008, la crisis comenzó con las hipotecas subprime, préstamos a personas que no podían pagarlos, que luego se empaquetaron en valores complejos y se vendieron a inversores de todo el mundo. Cuando los precios de la vivienda dejaron de subir, los prestatarios no pudieron refinanciar y comenzaron a incumplir sus pagos. Los impagos se propagaron por todo el sistema financiero, revelando que los bancos estaban masivamente apalancados y poseían valores respaldados por hipotecas sin valor. En 2025, los préstamos subprime existen en todas partes, aunque no los llamemos así. Préstamos para automóviles con plazos de 84 meses y altas tasas de interés para personas con mal historial crediticio. Deuda de tarjetas de crédito en niveles récord, con tasas de interés promedio que superan el 21%, préstamos estudiantiles por un total de $1,77 billones que jamás se saldarán por completo. Deuda corporativa que se quintuplicó, pasando de $2 billones en 2008 a más de 10 billones en la actualidad, debido a que las empresas se endeudaron a bajas tasas para recomprar acciones. En 2008, el apalancamiento del sistema se concentraba principalmente en la vivienda y los valores respaldados por hipotecas. Bancos como Lehman Brothers tenían un apalancamiento de 30-1, lo que significa que contaban con $30 en activos por cada dólar de capital. Cuando esos activos disminuían tan solo un 3%, el banco quebraba. Lehman colapsó en septiembre de 2008, desencadenando la peor crisis financiera desde la Gran Depresión en 2025. El apalancamiento no se concentra en un solo sector.
Está presente en todas partes. El mercado de derivados supera actualmente los 600 billones de dólares en valor nocional, 10 veces el PIB mundial. La mayoría de estos derivados son swaps de tipos de interés y swaps de incumplimiento crediticio que podrían colapsar si los tipos de interés experimentan fluctuaciones drásticas o si se producen impagos corporativos importantes. La interconexión implica que un fallo desencadena otros, que a su vez desencadenan otros más en una cascada imparable. En 2008, la Reserva Federal contaba con herramientas poderosas para afrontar la crisis. Los tipos de interés se situaban en el 5,25% al inicio de la crisis, lo que le otorgaba margen para reducirlos hasta cero. Esto estimuló el crédito y el gasto, contribuyendo a estabilizar la economía. La Reserva Federal también podía implementar la flexibilización cuantitativa, adquiriendo billones de dólares en bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas para inyectar liquidez en el sistema financiero. El balance de la Reserva Federal pasó de 800.000 millones de dólares antes de la crisis a 4 billones en 2014. Esta impresión de dinero sin precedentes ayudó a evitar un colapso total, pero creó las burbujas con las que lidiamos actualmente. En 2025, los tipos de interés ya son relativamente bajos, lo que deja a la Reserva Federal un margen mínimo para reducirlos. Si los reduce drásticamente, corre el riesgo de reavivar la inflación que recientemente requirió dolorosas subidas de tipos para controlarla. Si no los reduce, permite que la economía se hunda en una depresión. La flexibilización cuantitativa se ve igualmente limitada en 2025. El balance de la Reserva Federal ya supera los 7 billones de dólares, tras varias rondas de flexibilización cuantitativa después de 2008 y durante la crisis financiera de 2008. Pueden imprimir más dinero, pero ahora todos entienden que imprimir dinero causa inflación. El repunte inflacionario de 2021 a 2023, el peor en 40 años, demostró que no se puede imprimir dinero ilimitadamente sin destruir el poder adquisitivo de la moneda. La Reserva Federal está atrapada. Imprimir dinero destruiría el dólar mediante la inflación. No imprimir y permitir que la deflación genere otra gran depresión. No hay una buena opción porque las herramientas que funcionaron en 2008 ya no son efectivas tras su uso excesivo. La capacidad de rescate del gobierno también está agotada. En 2008, el gobierno podía endeudarse para rescatar a los bancos porque la deuda federal representaba alrededor del 67% del PIB, una cifra manejable según los estándares históricos. El Programa de Alivio de Activos Problemáticos, TARP, autorizó 700.000 millones de dólares para comprar activos tóxicos de los bancos. Programas adicionales elevaron el rescate total a cerca de 2 billones de dólares. Esto era impopular políticamente, pero económicamente viable, porque el gobierno tenía capacidad de endeudamiento. En 2025, la deuda federal alcanza el 125% del PIB, con déficits de billones de dólares. Aparentemente, el gobierno no dispone de otros 2 billones de dólares para rescatar a bancos y corporaciones en quiebra. Si intentan obtenerlos, los mercados de bonos se revelarán y las tasas de interés se dispararán aún más, haciendo que el servicio de la deuda sea aún más insostenible. La opción de rescate que salvó el sistema en 2008 no existe en 2025. La dimensión internacional también hace que 2025 sea peor que 2008. En 2008, China experimentaba un auge económico y contribuyó a sacar a la economía mundial de la recesión, estimulando la demanda interna y comprando materias primas. Europa, si bien se vio afectada por la crisis, no cayó en la misma trampa de la deuda que Estados Unidos. La cooperación global, a través del G20, coordinó los esfuerzos de estímulo. En 2025, China atraviesa su propia crisis económica con un sector inmobiliario en declive, una deuda pública local que supera los 13 billones de dólares y una crisis demográfica debido a la disminución de la población. Europa se enfrenta a una crisis energética, un declive demográfico y la fragmentación política. Ninguna economía importante está en condiciones de liderar la recuperación global. Las tensiones geopolíticas dificultan la cooperación. Cuando la crisis se desate, cada país luchará por su supervivencia en lugar de coordinar soluciones. El indicador más fiable de recesiones en los últimos 70 años ha sido la curva de rendimiento invertida. Cuando los tipos de interés a corto plazo superan a los de largo plazo, este indicador ha predicho todas las recesiones desde 1950 sin falsos positivos. La curva de rendimiento se invirtió en julio de 2022 y permaneció así durante 27 meses, normalizándose finalmente en septiembre de 2024. El análisis histórico muestra que las recesiones suelen comenzar entre 3 y 12 meses después de que la curva de rendimiento vuelva a la normalidad, no mientras está invertida. Esto significa que el periodo crítico abarca desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2025.
Nos encontramos en ese periodo actualmente. La señal infalible nos indica que la recesión es inminente. La deuda de los consumidores ha alcanzado niveles que, en comparación, hacen que la crisis de 2008 parezca manejable. La deuda de tarjetas de crédito supera los 1,14 billones de dólares, un récord histórico en términos nominales. El saldo promedio de las tarjetas de crédito es de $6,800 por hogar, con tasas de interés que oscilan entre el 21% y el 28%. La morosidad en las tarjetas de crédito, es decir, el porcentaje de prestatarios con 90 días o más de retraso en sus pagos, ha aumentado a niveles no vistos desde 2011. Esto es importante, porque el gasto de los consumidores representa el 68% de la economía estadounidense. Cuando los consumidores ya no pueden obtener préstamos y deben comenzar a pagar sus deudas en lugar de gastar, la economía se contrae. Hemos llegado al punto en que los consumidores han agotado su capacidad de endeudamiento. No pueden mantener el ritmo de gasto que la economía requiere. La crisis del mercado inmobiliario comercial se desarrolla lentamente, pero se acelerará drásticamente entre 2025 y 2026. Más de $2 billones en hipotecas comerciales vencen durante este periodo y deben refinanciarse. Estas propiedades se financiaron cuando las tasas de interés eran del 3%. Las tasas actuales oscilan entre el 7% y el 9%. Un edificio que apenas generaba flujo de caja al 3% de interés está en quiebra al 8%. Las cuentas no cuadran. El valor de los edificios ha caído entre un 40% y un 60% en muchos mercados porque los compradores comprenden que las propiedades no pueden soportar la deuda a las tasas actuales. Cuando estas hipotecas no se puedan refinanciar, los propietarios incumplirán con los pagos y entregarán las llaves al prestamista. Los bancos regionales que poseen estas hipotecas sufrirán pérdidas masivas que aniquilarán su capital. Las quiebras de bancos regionales en 2023 fueron una advertencia que pocos prestaron atención. Silicon Valley Bank colapsó en marzo de 2023, en la segunda mayor quiebra bancaria de la historia de Estados Unidos. Signature Bank quebró la misma semana. First Republic Bank quebró en mayo de 2023 y fue absorbido por JP Morgan con una pérdida masiva cubierta por la FDIC. New York Community Bank estuvo al borde del colapso en enero de 2024. Estas quiebras ocurrieron incluso antes de que estuviéramos en recesión. Cuando la recesión llegue y los impagos se disparen, decenas de bancos regionales más quebrarán. La FDIC agotará su fondo de seguro de $125 mil millones en cuestión de semanas. El gobierno tendrá que imprimir dinero para cubrir los depósitos, destruyendo el valor de la moneda. La concentración del valor de mercado en 7 acciones, las llamadas Magníficas 7, crea una fragilidad que no existía en épocas anteriores. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, matriz de Google, Meta y Tesla representan el 30% de la capitalización bursátil total del S&P 500. Nvidia, con una relación precio-beneficio superior a 65, representa aproximadamente el 7% del índice completo. Si los resultados de Nvidia decepcionan o si el entusiasmo por la IA se desvanece, las acciones podrían caer fácilmente entre un 50% y un 70%. La caída de una sola acción arrastraría consigo a todo el mercado. Este riesgo de concentración no tiene precedentes. Cuando el mercado se desplome, estas 7 acciones liderarán la caída. Y dado que representan un porcentaje tan elevado del índice, el desplome será más rápido y severo que cualquier otro que hayamos visto. La venta de acciones por parte de directivos ha alcanzado niveles que históricamente preceden a grandes caídas del mercado. Los ejecutivos corporativos tienen acceso a información que los inversores comunes no poseen. Ven las ganancias reales, los proyectos en desarrollo reales y los problemas reales antes que nadie. Cuando empiezan a vender grandes cantidades de acciones de su propia empresa, es una señal de que no creen que los precios actuales sean sostenibles. Jeff Bezos vendió más de $13 mil millones en acciones de Amazon hasta 2024 y 2025. Mark Zuckerberg ha estado vendiendo miles de millones de dólares en acciones de Meta. Los ejecutivos de Nvidia, incluso cuando las acciones alcanzaban nuevos máximos, estaban vendiendo acciones. Esto es lo que sucedió en 1929 y nuevamente en 2000. Los que están al tanto saben cuándo las valoraciones son desorbitadas y se retiran antes del desplome. O bien, Warren Buffett, el inversor más exitoso de la historia, está acumulando efectivo a niveles sin precedentes. La posición de efectivo de Berkshire Hathaway supera los $325 mil millones, la más alta en la historia de la compañía, tanto en términos absolutos como en porcentaje de sus activos.
Buffett ha estado vendiendo acciones, incluyendo la reducción de su enorme participación en Apple y la compra de bonos del Tesoro. Al preguntársele por qué, mencionó que las valoraciones eran demasiado altas y que no podía encontrar inversiones atractivas. El propio indicador de Buffett, que divide el valor total del mercado de valores entre el PIB, se sitúa en el 185%. Afirmó que una lectura superior al 120% indica una peligrosa sobrevaloración. Con un 185%, la señal es inequívoca. El mejor inversor del mundo está acumulando efectivo, esperando el desplome porque sabe que se avecina. El desempleo ha comenzado a aumentar desde el mínimo del 3,4% a principios de 2023 hasta el 4,1% en octubre de 2025. Si bien el 4,1% sigue siendo un mínimo histórico, la dirección del cambio es más importante que el nivel absoluto. La regla SAM, desarrollada por la economista Claudia Somm, establece que cuando el promedio móvil de 3 meses de la tasa de desempleo aumenta 0,5 puntos porcentuales por encima de su mínimo de los 12 meses anteriores, la economía está en recesión. Esta regla ha predicho todas las recesiones desde 1970, sin falsos positivos. A octubre de 2020 nos encontramos en o cerca del umbral que activa la regla SAM. La tendencia del desempleo es ascendente y, una vez que comienza a subir, se acelera a medida que los despidos generan más despidos. La morosidad en los préstamos para automóviles se ha disparado a niveles no vistos desde la crisis financiera de 2008. Aproximadamente el 7,5% de los préstamos para automóviles tienen un retraso de 90 días o más, la tasa más alta desde 2009. Los pagos mensuales promedio de los préstamos para autos nuevos superan los $740 y los plazos de los préstamos se han extendido hasta 84 meses, 7 años completos de pagos. Esto es un caso de préstamos de alto riesgo disfrazado con otra terminología. A las personas que no pueden permitirse un auto se les otorgan préstamos que no pueden pagar. Cuando dejan de pagar, esto afecta no solo al prestamista, sino también su capacidad para ir a trabajar, creando un efecto dominó donde la pérdida del empleo sigue a la recuperación del auto. Este es un indicador clave de la creciente tensión financiera en el sector del consumo. Las tasas de morosidad en los préstamos estudiantiles se han disparado desde que se reanudaron los pagos en octubre de 2023, tras una pausa de 3 años por la pandemia. La deuda estudiantil total asciende a 177 billones, repartida entre 43 millones de prestatarios. Muchos optan por dejar de pagar en lugar de reanudar los pagos, conscientes de que la deuda es tan grande que nunca la saldarán. Esto drena $100,000 millones o más al año de la economía, ya que los jóvenes pagan sus deudas en lugar de comprar viviendas, formar familias o gastar en bienes y servicios. La generación que debería impulsar el crecimiento económico se encuentra, en cambio, ahogada en deudas que no ofrecen ningún beneficio económico. Los riesgos geopolíticos en 2025 incluyen las guerras en curso en Ucrania y Oriente Medio, la constante amenaza de una invasión china a Taiwán y la fragmentación del comercio mundial en bloques rivales. Cualquiera de estas situaciones podría escalar a conflictos que interrumpan el suministro de energía, el suministro de alimentos o cadenas de suministro críticas. Una crisis del precio del petróleo similar a la de la década de 1970 desencadenaría la estanflación, la combinación de inflación y recesión, aún más difícil de gestionar que la recesión por sí sola. Los mercados detestan la incertidumbre y la incertidumbre geopolítica en 2025 es tan alta como en cualquier otro momento desde la década de 1970. Los impagos en el sector inmobiliario comercial ya están comenzando entre los principales propietarios institucionales. Brookfield Asset Management incumplió el pago de 2 torres de oficinas en Los Ángeles en 2024. Blackstone, el mayor propietario de bienes raíces comerciales del mundo, ha tenido dificultades con las solicitudes de reembolso de inversores que exigen la devolución de su dinero. Se trata de los inversores más sofisticados, el capital inteligente que se retira de las propiedades porque las cuentas no cuadran con los tipos de interés actuales. Cuando los grandes actores empiezan a incumplir el pago, es señal de que los fundamentos se han roto. Los impagos se propagarán en cascada durante 2025 y 2026 a medida que venzan más hipotecas, lo que provocará pérdidas bancarias, más impagos y finalmente quiebras bancarias. El colapso no se anunciará con un punto de partida claro y reconocible para todos. Comenzará con algo que parezca manejable, un resultado inferior al esperado de una gran empresa tecnológica, una quiebra bancaria regional mayor de lo previsto, una escalada en un conflicto geopolítico o el fracaso de las negociaciones para la reestructuración de la deuda. El desencadenante en sí casi no importa, porque el sistema es tan frágil que cualquier shock iniciará la cascada.
Lo que importa es lo que sucede después, cómo un fallo desencadena otro, y este otro, hasta que todo el sistema financiero se desplome. Cuando Nvidia u otra empresa del grupo de las 7 magníficas no alcanza las previsiones de beneficios o proporciona una previsión débil, los sistemas de negociación algorítmica comenzarán a vender instantáneamente. Las acciones podrían caer entre un 10% y un 15% en un solo día, dado que Nvidia representa el 7% del S&P 500. Esto por sí solo provocaría una caída del 0,7% en el índice, pero el verdadero daño proviene del impacto psicológico. Si la narrativa de la IA que ha impulsado las valoraciones comienza a resquebrajarse, los inversores cuestionarán todas las valoraciones tecnológicas. Microsoft, Apple, Amazon, Google, Meta y Tesla venderían en consecuencia. En cuestión de días, las 7 magníficas podrían caer entre un 20% y un 30%, arrastrando a todo el mercado entre un 6% y un 9%. Esto desencadena llamadas de margen. Las llamadas de margen son el detonante que convierte una caída en un desplome. Cuando los inversores compran acciones con dinero prestado y estas caen, el corredor exige garantías adicionales. Si el inversor no puede aportar efectivo, el corredor vende las acciones para cubrir el préstamo. Esta venta forzada hace bajar los precios, lo que provoca más llamadas de margen y, por consiguiente, más ventas. En 1929, las llamadas de margen crearon una espiral descendente imparable. En 2025, la deuda de margen como porcentaje del valor de mercado es similar a los niveles de 1929. Cuando comience la venta, será rápida e implacable. Los inversores institucionales que gestionan billones en fondos de pensiones, dotaciones y fondos soberanos tienen normas de gestión de riesgos que les obligan a vender cuando los mercados caen por debajo de ciertos umbrales. No se trata de decisiones emocionales, sino de procesos automatizados. Cuando las acciones caen un 20%, los sistemas de gestión de riesgos activan las ventas para evitar mayores pérdidas. Esta venta institucional aumenta la presión a la baja. Durante el primer mes del desplome, las acciones podrían caer fácilmente entre un 30% y un 40%, ya que las ventas de pánico de los inversores minoristas, las llamadas de margen y la gestión de riesgos institucionales hacen bajar los precios simultáneamente. La cascada se extiende de las acciones a los bonos, a medida que los inversores buscan refugio en lo que consideran seguridad. Pero en 2025, los bonos del Tesoro no son seguros, porque el gobierno necesita emitir billones más para cubrir el déficit y refinanciar la deuda que vence. Si se produce una huida hacia la seguridad al mismo tiempo que el gobierno necesita vender bonos, los tipos de interés se disparan aún más. Esto crea un círculo vicioso. Los tipos de interés más altos aumentan los costes del servicio de la deuda pública, lo que requiere más préstamos, lo que a su vez requiere la emisión de más bonos, lo que impulsa aún más los tipos. Los países atrapados en este círculo vicioso suelen acabar en impago o en un colapso monetario debido a la inflación. El mercado inmobiliario se paraliza a medida que desaparecen los compradores y los vendedores se resisten a aceptar precios más bajos. Las viviendas permanecen en el mercado durante meses sin recibir ofertas. Quienes necesitan vender por traslados laborales o motivos económicos empiezan a bajar los precios. Estas bajadas de precios establecen nuevos precios de referencia que hacen que el valor de todas las viviendas disminuya. En 6 meses, los precios de las viviendas podrían caer entre un 20% y un 30% desde su máximo. En un año, caídas del 40% al 50% son realistas en mercados sobrevalorados como Austin, Phoenix, Boise y algunas zonas de California y Florida. Los propietarios que compraron viviendas en los últimos 3 años se encuentran con hipotecas cuyo valor supera el de sus propiedades. Los impagos en el sector inmobiliario comercial se aceleran cuando los propietarios se dan cuenta de que no pueden refinanciar sus hipotecas al vencimiento. Dejan de pagar y entregan las llaves al prestamista. Este, generalmente un banco regional, toma posesión de una propiedad cuyo valor es entre un 40% y un 60% inferior al importe del préstamo. Esto se denomina pérdida realizada. Cuando los bancos sufren pérdidas masivas en préstamos inmobiliarios comerciales, su capital se agota. Los bancos están obligados a mantener ratios de capital mínimos. Cuando estos ratios caen por debajo de los umbrales regulatorios, los reguladores cierran el banco. En 2008, quebraron 465 bancos en 5 años. En la próxima crisis, podríamos ver cifras similares o incluso mayores concentradas en un periodo más corto. Las quiebras bancarias generan pánico que se extiende a los bancos solventes. Los depositantes ven que los bancos quiebran y se apresuran a retirar su dinero de cualquier banco que consideren arriesgado. Esto da lugar a una corrida bancaria clásica
Incluso los bancos solventes no disponen de suficiente efectivo para pagar a todos los depositantes simultáneamente, ya que han prestado el dinero o lo han invertido en valores. Cuando se produce una corrida bancaria, el banco debe vender activos para obtener liquidez. La venta de activos a precios de liquidación genera pérdidas que pueden llevar a la insolvencia a un banco solvente. La inversión extranjera directa, IED, interviene para garantizar los depósitos, pero el fondo de seguro de $125 mil millones resulta insuficiente ante múltiples quiebras de grandes bancos. El gobierno debe imprimir dinero para cubrir los depósitos, lo que inicia el proceso de inflación que destruye la moneda. El empleo se desploma a medida que las empresas, ante la disminución de sus ingresos, reducen costos mediante despidos. Las empresas tecnológicas, que crecieron desmesuradamente durante el auge, comienzan a despedir entre el 10% y el 20% de su plantilla. Las entidades financieras, muy expuestas a las caídas del mercado, recortan personal. Las empresas de consumo discrecional, ante clientes que no pueden gastar, cierran tiendas y eliminan puestos de trabajo. En los 3 meses posteriores al inicio de la crisis, el desempleo podría aumentar del 4% al 7% u 8%. En 6 meses, un 10% es una cifra realista. En un año, es probable que el desempleo alcance entre el 12% y el 15%, a medida que los fallos en cadena se propaguen por la economía. La Reserva Federal se enfrenta a una decisión imposible. Puede recortar los tipos de interés e implementar la flexibilización cuantitativa para intentar estabilizar los mercados. Pero esto conlleva el riesgo de reavivar la inflación antes de que se haya controlado por completo. Todos recuerdan el periodo entre 2021 y 2023, cuando la inflación alcanzó el 9% y destruyó el poder adquisitivo. Si la Reserva Federal vuelve a imprimir billones, el dólar se desplomará y la inflación regresará con más fuerza que antes. O bien, pueden dejar que la crisis siga su curso, lo que implicará un desempleo propio de una gran depresión y una década de estancamiento económico. No hay término medio. Las herramientas que funcionaron en 2008 no funcionan en 2025 porque ya se han utilizado en exceso y todos comprenden las consecuencias. Para el estadounidense medio con un plan 401k o una cuenta IRA, ver cómo su cuenta de jubilación se reduce entre un 60% y un 70% será devastador en aspectos que van más allá de las cifras. Alguien que dedicó 30 años a ahorrar y que tiene $600,000 en su cuenta de jubilación, verá cómo ésta se reduce a $200,000 o menos. Esto no es una corrección, sino la destrucción de su futuro financiero. No podrán jubilarse. Tendrán que trabajar entre 10 y 15 años más, suponiendo que conserven su empleo durante la recesión. Para quienes ya están jubilados y dependen de los retiros de su cartera para cubrir sus gastos, la situación es aún peor. Se ven obligados a vender activos a precios mínimos para pagar las facturas, consolidando pérdidas irrecuperables. El impacto psicológico de ver desaparecer todos sus ahorros será profundo. En 2008, las cuentas de jubilación cayeron, pero se recuperaron en 5 años y medio. La mayoría de quienes conservaron sus ahorros lograron recuperar su inversión durante la siguiente crisis. La recuperación tardará mucho más, si es que llega. La bolsa japonesa se desplomó en 1990 y no se recuperó hasta 2024, 34 años después. Toda una generación de inversores japoneses jamás recuperó su patrimonio. Lo mismo podría ocurrir en Estados Unidos si la crisis es lo suficientemente grave y la recuperación se prolonga durante décadas. La destrucción del patrimonio inmobiliario atrapará a millones de estadounidenses en casas que no podrán vender. El mercado laboral para los jóvenes que se incorporan al mundo laboral será despiadado. Los graduados universitarios de 2026 y 2027 no encontrarán puestos de trabajo para recién graduados. Las empresas no contratarán. Los puestos que existan tendrán cientos de solicitantes. Esta generación comenzará sus carreras profesionales entre 5 y 10 años por detrás de donde deberían, lo que limitará sus ingresos a lo largo de su vida laboral. Estudios realizados con personas que se graduaron durante la recesión de 2008 demostraron que ganaron menos a lo largo de toda su vida laboral, en comparación con las personas que se graduaron unos años antes. La próxima crisis será peor, lo que significa que las secuelas económicas serán más profundas y duraderas. Las pequeñas empresas se verán diezmadas a medida que el gasto de los consumidores se desplome y el crédito se vuelva inaccesible. El restaurante local, la pequeña tienda minorista, el negocio familiar de servicios, cientos de miles de estos negocios quebrarán. Las grandes corporaciones con acceso a los mercados de capitales sobrevivirán, aunque a menor escala. La economía que surja de la crisis estará aún más dominada por las grandes corporaciones, con las pequeñas empresas desempeñando un papel menor. Esto reduce la competencia, la innovación y el dinamismo económico.
las redes de protección social se verán sobrecargadas ante el aumento del desempleo y el desplome de la recaudación fiscal. El gobierno se encontrará atrapado entre la creciente demanda de servicios y la disminución de su capacidad para financiarlos. Serán necesarios recortes del gasto, incluso cuando más personas necesiten ayuda. Esto genera una crisis humanitaria que se suma a la crisis económica, ya que las poblaciones vulnerables, los ancianos, las personas con discapacidad y los desempleados se enfrentan a una menor asistencia justo cuando más la necesitan. La inestabilidad política sigue al colapso económico. En la década de 1930 surgieron movimientos extremistas en toda Europa, ya que la desesperación económica hizo a la gente vulnerable a las promesas autoritarias. La hiperinflación de la Alemania de Weimar contribuyó a crear las condiciones que llevaron a Hitler al poder. Estados Unidos no es inmune a las consecuencias políticas de una catástrofe económica. Cuando la gente lo pierde todo, busca a quien culpar y a alguien que prometa soluciones radicales. La crisis de 2025 transformará la política estadounidense de maneras impredecibles, pero probablemente resultará desestabilizadora. Entonces, ¿por qué es peor la crisis de 2025 que las de 1929 y 2008 juntas? ¿Por qué tenemos las burbujas de activos de 1929 en acciones, las burbujas de deuda de 2008 en vivienda y crédito, y la burbuja de deuda pública que no existía en ninguna de las dos crisis anteriores? Las tres ocurren simultáneamente. En 1929, solo se desplomaron las acciones y solo el 10% de los estadounidenses se vieron afectados directamente. En 2008 se desplomó la vivienda, pero el gobierno pudo pedir prestado para rescatar a los bancos y la Reserva Federal pudo imprimir dinero sin causar inflación. En 2025 todo se desmorona a la vez y las herramientas para solucionarlo ya no funcionan. La Reserva Federal no puede bajar las tasas a cero porque la inflación sigue siendo elevada. No puede imprimir dinero ilimitadamente porque lo acaba de hacer y provocó la peor inflación en 40 años. El gobierno no puede rescatar a todos porque ya está ahogado en una deuda de 36 billones de dólares. Las 12 señales de alerta que les he mostrado, desde la curva de rendimiento invertida hasta la acumulación de efectivo por parte de Warren Buffett, no son especulaciones, son hechos. Están ocurriendo ahora mismo. La curva de rendimiento invertida, que ha predicho todas las recesiones desde 1950, nos indica que la recesión es inminente en los próximos 3 a 9 meses. Los bancos regionales están quebrando. El mercado inmobiliario comercial se está desplomando. La deuda de los consumidores está en máximos históricos, con un aumento de la morosidad. El desempleo está aumentando. La venta de acciones por parte de directivos se encuentra en niveles que preceden a las crisis. Todos los indicadores están en rojo simultáneamente. El calendario es claro, dado que la curva de rendimiento se normalizará en septiembre de 2024. La recesión suele llegar entre 3 y 12 meses después. Esto nos sitúa en el periodo comprendido entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026. La refinanciación de hipotecas comerciales alcanzará su punto máximo en 2025 y 2026. Los impagos de tarjetas de crédito se están acelerando. El detonante podría llegar en cualquier momento y una vez que comience, la reacción en cadena será imparable. Esto no es una predicción, sino el reconocimiento de patrones. Los mismos patrones que precedieron a las crisis de 1929 y 2008 se repiten ahora, solo que de forma más extrema. Cuando llegue el desplome, las acciones caerán entre un 65% y un 80% desde su máximo, una caída peor que la del 89% registrada en 2019 y 2029, debido a que será más rápida y concentrada. Los bonos caerán entre un 35% y un 50%, algo que no ocurrió en crisis anteriores. El sector inmobiliario caerá entre un 40% y un 60%, una caída aún mayor que la de 2008. El desempleo superará el 15%. La recuperación no tardará 5 años como en 2008, sino entre 10 y 20 años o más, porque la Reserva Federal se ha quedado sin herramientas y el gobierno no tiene capacidad de endeudamiento. La burbuja generalizada se ganó su nombre porque todo colapsa a la vez y no hay dónde refugiarse. Esas crisis bursátiles que quedaron grabadas en la historia, las que creíamos que jamás se repetirían porque habíamos aprendido del pasado, están a punto de repetirse con una violencia y una magnitud que conmocionarán a cualquiera que crea que es imposible. Las matemáticas de la deuda impagable, los activos sobrevalorados y las herramientas políticas agotadas lo garantizan. El colapso se avecina. La única pregunta es si estarás preparado cuando llegue.